Buenas tardes a toda la comunidad de Instagram, buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy estamos dando inicio, estamos otra vez en nuestras acostumbradas sesiones de Instagram Live. Hoy, con la iniciativa de justicia transicional, vamos a tener hoy a una de las personas que ha participado en nuestra campaña de voz a las víctimas, que actualmente se encuentra en Colombia y que está trabajando activamente por los venezolanos, tanto los venezolanos que están afuera como los venezolanos que están adentro. Su nombre es Ani Uribe. Ani, no sé si han seguido con nuestro hashtag Voz a las Víctimas. Ella ha rendido su testimonio de inmigrante, de diáspora, ¿no? Y esta es parte de nuestro esfuerzo por escuchar a todas esas personas que lamentablemente tuvieron que salir de Venezuela. Y se encuentran hoy en día fuera de nuestro país. Algunos realmente pasando dificultades muy difíciles. Otros están mejores establecidos. Otros han logrado emprender y echar raíces en otros países, sus países de destino, que los acobijó frente a esta grandísima crisis que tenemos en Venezuela. Es una crisis realmente la han clasificado compleja, pero ha sido una crisis que ha impulsado a muchísimos venezolanos fuera de Venezuela, a buscar oportunidades fuera de Venezuela. Y eso es realmente bastante lamentable, porque los venezolanos, que no somos un país que hubiese estado, digamos, vinculado a un proceso migratorio fuerte. Pero bueno, yo quiero ahora, ya tenemos a nuestra amiga Ani Uribe en línea. Ani estaba un poco hablando de la situación de los venezolanos, de esos millones de venezolanos que han tenido que salir de Venezuela, algunos desplazados por la violencia, otros desplazados por la situación dificilísima económica, otros desplazados por razones políticas, por razones de violencia estructural, por muchísimas razones. Estaba comentando que tu caso, bueno, como muchos casos, bueno, cada caso es particular, pero también caemos dentro de un grupo de personas que se vieron desplazadas hacia otros países. Y bueno, quiero también decir que Ani después va a explicar mejor, pero Ani pertenece o creó la Fundación Cultural Simón Bolívar. No es el conjunto, no es las otras cosas de Simón Bolívar que nosotros conocemos. Es una fundación cultural que funciona, me imagino que fuera de nuestras fronteras, pero también tendrá sus células aquí en Venezuela cuando hacen esas actividades para ayudar a Venezuela en Venezuela. Y bueno, contando un poco que, claro, tuviste un proceso muy difícil. Y yo quiero empezar aquí, porque el título digamos, de nuestra encuentro hoy como tal, es cómo llegar de algún momento, cómo llegar de alguna manera a superar los retos digamos, de ese odio y esa rabia y rencor que nos embarga al tener que salir de nuestro país que tanto queremos, ¿no? Y
¿Cómo fue ese viaje para ti? Yo digo muchas veces que el que se tiene que ir de su país sufre un proceso mucho más agravioso, eh, porque el que deja su país, su nación, tierra en que vivió, eh, por, que obviamente no son voluntarias, tiene un proceso digamos, digamos, de interno mucho más complejo. Y entonces ahí quiero empezar porque muchas veces me dicen, no, es que es igual la gente que está afuera, que está adentro. No, yo no lo veo así. Yo creo que los venezolanos que están afuera hoy en día, yo vivo en Caracas, pero tú vives viviendo en Colombia, en Bogotá, si no me equivoco. En Eh, Tunja. ah, En bueno, ahorita Tunja. en Tunja. Nos digas un poquito sobre eso. Te dejo la palabra a Ani Uribe, a todos los que nos están escuchando, y también los invito a que hagan sus preguntas por el chat, mientras que que las vamos a responder también en este espacio. Gracias, Ana. Gracias, Luis. Gracias a todo tu equipo por esta iniciativa que realmente me llevó a reflexionar en muchos aspectos de mi vida desde el momento de salir de Venezuela. Me ayudó a drenar incluso, se lo comentaba a Luisa y a Álvaro, que llegó un momento en que yo no había llorado. O sea, yo no había llorado mi destierro, mi duelo, no lo había vivido como me tocó vivirlo cuando estábamos realizando todo la antesala de este programa. Creo que para todos los que nos ha tocado salir de la forma en que nos tocó, pues queda ese duelo allí, esa herida abierta y quedan los resentimientos allí, porque quedan. Yo no te puedo decir que fue un clic, que al salir al cruzar la frontera todo se me olvidó porque para nada venía cargada emocionalmente, venía cargada de malos recuerdos, de malas experiencias que tuvimos durante el año 2013 y 2014, sobre todo el 2014, que fue tan difícil, sobre todo en Valencia, en muchas ciudades de Venezuela, pero en Valencia fue atroz, fue una masacre y yo estuve allí presente, o sea, yo lo viví en carne propia. Fueron hijos de mis amigos, padres de mis amigos, familiares cercanos los que fueron este, víctimas de este atropello. Y cuando nos decidimos ya a establecernos en Colombia, pues nosotros pensábamos, ahora, ok, llegamos, los primeros recursos te agotan tan rápidamente que tú dices, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer? Mi esposo es colombiano, pero tenía desde el niño viviendo en Venezuela. O sea, es de esa población que se desplazó a Venezuela cuando aquí inició el conflicto armado. Así que, pues, para él, Colombia era un país extraño y él hubiese nacido acá. Y como tal fue tratado. Cuando él llegó acá, pues nadie lo veía como un colombiano, sino como un venezolano más, entrando como un migrante a su propio país. Viene del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles como catedrático de violín, y es donde empezamos a pensar qué podíamos hacer, porque siempre a ambos, él ha trabajado con niños, yo también, en Venezuela tenía una fundación, la Fundación Cadena de Favores, que es una fundación que impactaba a la población infantil vulnerable y a la población de niños y adolescentes con enfermedades graves como cáncer y como parálisis cerebral. Entonces, siempre ha sido como nuestra meta servir y trabajar con niños. Así que empezamos a pensar cómo podíamos crear una fundación y lo hicimos. Así inició la Fundación Cultural Simón Bolívar para, como soy programadora neurolingüística, pues también enseñar a estos niños a la programación y empezar a aplicármela para mí, porque es muy bueno cuando uno sabe, tienes un conocimiento y lo duplicas, pero a veces cuando tú estás en el trance, se te olvida aplicarlo para ti. Entonces comienza allí una reprogramación de nuestras vidas, de lo que nosotros queríamos hacer, de lo que teníamos que tratar de minimizar del pasado que nos estaba haciendo tanto daño, porque yo lloraba. Yo recuerdo que para mí el año 2016 fue muy fuerte, el 2017 y todavía acá había momentos donde yo tenía crisis y le decía, yo me quiero ir de este país, así sea caminando a mi casa, yo quiero volver a mi casa, a mi familia. Empecé a perder familiares porque pues unos ya con tercera edad, otros por enfermedades,
porque no se consiguen los medicamentos, otros por violencia, y bueno, cada vez que perdí a un familiar yo sentía que se me estaba despedazando el corazón, sin poder entrar a Venezuela, porque la última vez que salí ya supe que no iba a poder volver hasta que pasara esta tormenta que nos ha acontecido durante 22 años. Entonces allí comienza como ese trabajo de nosotros con los niños de población vulnerable, pero llega la diáspora, algo que no esperábamos de esta forma y nos veíamos como impotentes de no poder hacer nada. Yo decía, no podemos quedarnos de brazos cruzados. La ciudad donde resido, estoy a 1 hora y media de Bogotá, pero es la ciudad más fría de Colombia. O sea, le dicen la nevera. Imagínate lo fría que es. Aquí las temperaturas pueden estar entre 0 grados, -0 grados. Hay días que son mucho más fríos y comienza la oleada de la migración venezolana caminante, que era la que más vulnerable llegaba acá a Colombia. Unos para llegar a Colombia, otros porque usaban a Colombia de tránsito. Y allí comienza nuestro trabajo a empezar a organizar la población, empezamos a crear grupos en las redes sociales para que la gente se fuera sumando y conocer un poquito cuál era el grado de vulnerabilidad. Empecé a vincularme con el Departamento de Migración de la región, empecé a conocer un poco cómo era el manejo de la población migrante, cómo los podía asesorar, y ahí comienza un trabajo de liderazgo ya con la población migrante, tanto la que ya residía acá como con la que venía caminando, que no tenía ningún tipo de información. Allí surge la idea de crear un refugio, porque pues las condiciones climáticas son muy adversas para la población caminante que proviene de Venezuela, porque nosotros somos de tierra caliente y tú lo sabes, aquí atravesar 3, 4 páramos antes de llegar a Bogotá bueno, vimos morir niños por paros cardiopulmonares a consecuencia del frío, vimos, tuvimos que asistir personas que llegaron en coma, que llegaron en paro, tuvimos que diligenciar lo que no te imaginas, pero había algo que me faltaba cada vez que llegaba un caminante al refugio, y sabíamos que era un funcionario o que había sido un funcionario de la policía, de la guardia, mi corazón no lo procesaba. Mi corazón estaba cargado de resentimiento, estaba cargado de odio y te confieso que hubo casos donde no los dejé entrar porque recordaba todo mi pasado, se me venía la película y decía, ¿cómo les voy a dar entrada si ustedes son responsables de que esto pase? ¿Cómo yo voy a permitirles a ustedes entrar aquí cómodos y miren cómo está esta desgracia gracias a ustedes? Pero tenía introspecciones, soy una mujer creyente en Dios y chocaba lo que yo decía con lo que yo hacía. No sentía que estaba siendo íntegra y es algo que me chocaba todos los días. Yo decía, no, yo no puedo ser o decir que soy esto cuando realmente mi corazón no lo está sintiendo. Si yo voy a servir, tengo que servir a todos por igual. Y comenzamos una lucha espiritual, te digo, te confieso, fue una lucha espiritual, fue una lucha interior, mi esposo y yo, porque a veces, pues yo soy más espiritual o era más espiritual que él, ya él ha aprendido a dominar eso, y él era muy racional. Y él me decía, pues no, no quiero ver un carnet de la patria, no quiero saber que me huela militar, no quiero nada que me huela uniforme, no quiero nada de eso. Y empezamos a trabajar en el perdón. Allí fue cuando nosotros, pues realmente, cuando comenzamos a trabajar en el perdón, en aprender a perdonar, en dar paso, porque llegó un momento en que yo me hacía esa pregunta. Yo decía, ¿cómo vamos a reconstruir nuestro país? Supongamos en el, en el, en el mejor escenario que podamos tener, que ese gobierno tenga salida. ¿Cómo nosotros nos devolvemos a reconstruir ese país si estamos cargados de odio? Si estamos cargados de resentimiento, si no me hablo con mi hermano porque mi hermano era de una tolda política distinta a la mía, si no me hablo con el vecino de arriba, con el vecino de abajo, con el del frente, o sea, vamos a ser más de ellos. ¿Qué vamos a generar? ¿Cuál va a ser el entorno que nosotros vamos a generar para nuestros hijos, para nuestros nietos? ¿Cuál es ese legado que le queremos dejar a nuestro país? Y ahí comienza esa lucha
esa lucha de oración, de ayuno, de pedirle perdón a Dios por lo que yo sentía, porque lo sentía, o sea, no te puedo decir que no lo sentía, mi corazón estaba cargado de dolor. Yo hablaba con mis amistades que han perdido sus hijos, les preguntaba cómo va el caso, me llenaba más de impotencia y dije, no, voy a centrarme en lo que debo hacer, en lo que debo hacer como ciudadana. Quiero levantar el gentilicio de mi patria. O sea, yo decía, yo tengo la responsabilidad en mi espalda como venezolana de que mañana digan, los venezolanos son esto o los venezolanos son esto. Y eso fue lo que yo asumí. Yo asumí mi propia identidad. Yo dije, yo soy venezolana y yo tengo que resaltar los valores que en mi casa me formaron. Yo quiero sacar lo mejor, la mejor versión de Annie Uribe Tariba, porque tengo los valores de los Uribe, tengo los valores de los Tariba, de las dos familias, de mi padre y de mi madre. Y tengo los valores de mi familia adoptiva, que fue mi familia Centeno. Entonces yo tenía como que ese cúmulo de valores que yo tenía que aflorar. Yo recordaba a mis profesores, a mis educadores, a mis formadores que fueron extraordinarios. Y yo decía, yo no puedo defraudar a quienes me educaron. Yo no puedo ser una más de aquello negativo que sale de Venezuela. Yo tengo que marcar la diferencia. Y ahí es donde comenzó el trabajo real de asistencia humanitaria, porque ahí sí me volví más humana. En ese momento es cuando empiezan a llegar militares, francotiradores que llegaron. O sea, aquí llegó de todo tipo de población caminando, ingenieros, médicos, de todas las profesiones, personas sin estudios, como personas con mucho nivel académico, pero que estaban viviendo lo mismo. O sea, estaban viviendo lo mismo, ¿no? Cuando muchos vendieron sus bienes allá para cruzar la frontera y cuando cruzaron, el dólar había cambiado de precio y lo que habían traían no les alcanzaba ni siquiera para un pasaje en bus para llegar a Bogotá y se vieron en la necesidad de caminar. Entonces, en ese momento nosotros tomamos esa decisión y dijimos, hay que hacer un alto, hay que cambiar la manera de accionar con el caminante y empezamos a escucharlo. Recuerdo que en un momento un joven que era guardia nacional me dice, yo sé que usted tiene sus razones para no dejarnos entrar, pero yo quiero hablar con usted. Y cuando él pasa a mi oficina, se quiebra llorando y me dice, quiero pedirle perdón por los errores que cometí como guardia y por los que seguimos cometiendo. Y ese fue el, como que dice, lo que rompió el hielo. Creo que la palabra, el arrepentimiento, escuchar el arrepentimiento de un funcionario, rompió y derritió toda la barrera de hielo que yo tenía. Y entendí que él era un ser humano igual que yo, que había equivocado tal vez, que tal vez cuando entró solamente seguía órdenes porque eran jóvenes y simplemente estás en una carrera donde ni siquiera te puedes revelar, porque tal vez te puede costar tu vida o la de tu familia. Entonces aprendí a ponerme en los zapatos de otros. Entonces, en ese momento, pues sí, se derritió toda esa panela y empezaron a entrar todo tipo de personas. Empecé como a reeducarlos el poco tiempo que estábamos allí. Les hablaba mucho de Dios, les decía mi experiencia cuando nosotros llegamos acá sin nada, porque no te voy a decir que con una mano adelante y otra atrás, siempre digo, yo llegué con las dos atrás, porque la última vez que fui a Venezuela, en la frontera, la guardia se encargó de quitarme todo, y cuando te digo todo es que casi me dejan solo con el pasaporte, y prácticamente me coaccionaron, o sea, todo esto por el pasaporte, y yo obviamente prefería el pasaporte, no quería estar irregular, así que perdí todo. Entonces, uno aprendes a desligarte, aprendes a soltar en lo material, aprendes a soltar a la familia, porque el arraigo de la familia todavía me pesa, pero he aprendido a ir soltando esas cadenas, cada eslabón de esa cadena que me ha tenido presa durante estos 8 años. Pero he aprendido a amar, he aprendido a perdonar a esas personas que yo sé que nos hirieron mucho, pero creo que es el primer paso para poder generar otro ambiente en nuestro país, porque yo tengo la fe, tengo la convicción de que esto va a terminar pronto, pero nosotros tenemos que estar preparados para perdonar al vecino que te ofendió en algún momento porque no compartía tus ideales, o a quien tú ofendiste, porque nosotros no somos tampoco monedita de oro, nosotros también en algún momento hemos ofendido a otros. Entonces hemos tenido que aprender a separar eso y a saltar ese proceso para ser mejores personas.
Ani, te pregunto, fíjate, primero de nada, saludar a todos los que nos están escuchando. Pueden hacer sus preguntas por el chat. Lo que no puedo es que algunas están pidiendo participar en vídeo y aquí solo podemos tener dos pantallas a la vez, o sea que tendría que sacarte a ti para meter a otro. Pero pueden, los invito a que hagan sus preguntas por el chat de este live y además también nosotros vamos a colgar este live. Eh, Hablabas tú de ese proceso tan importante cuando te confrontaste con el agresor, con el victimario, ¿no? Con ese funcionario público, que obviamente yo creo que muchas personas eh, van a querer de alguna manera justicia, pero una justicia no restaurativa, no una justicia reparadora, sino una justicia punitiva, una justicia que castigue al victimario, ¿no? Y eso, por supuesto, conlleva a que si nosotros entramos en un proceso de transición, en un proceso en el cual vamos a reconstruir un mejor país, ¿cómo no pasar por ese proceso de rabia, rencor y retaliación que nos lleva a esa justicia punitiva que ulteriormente esas personas que castiguemos van a pasar 20 años, un ciclo, y van a vengarse, van a tener esa fe de venganza? Yo creo que algunos de estos actores que hoy en día, ¿verdad?, han llevado a Venezuela por estos derroteros tan lamentables, lo han hecho en parte como una sed de venganza, de que no les dieron la oportunidad o los agraviaron en algún momento, ¿no? Fueron agraviados y se sintieron agraviados y ahora quieren vengarse de todo el país, aparentemente, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos nosotros para no caer en ese ciclo de rabia, rencor y retaliación que tanto afecta a las sociedades que pasan por estos traumas? Mira, yo particularmente, o sea, yo te hablo por mí, por mi experiencia, porque como te decía, me dolía demasiado. O sea, yo recordaba a Geraldine Moreno, porque pues Rosa Orozco, Rosa María la conozco de muchos años. Recordaba a muchos otros a quienes también conocí y me cargaba de odio. O sea, me cargaba de odio, me cargaba de impotencia y quería venganza, porque es eso lo que tú dices, uno quiere como vengarse, quiere que ellos sufran el dolor, porque el dolor que uno sufre nadie lo puede pagar, pero llega un momento en que tú te detienes y tú dices, la venganza no te va a devolver al ser querido, la venganza no va a cambiar lo que sucedió y la venganza te va a convertir a ti en uno como el que tú rechazas. Entonces ahí es donde tú te tienes que confrontar al espejo. Tú quieres ser igual que ellos. Tú realmente tienes ese corazón tan dañado, tan podrido, como una persona que fue capaz de accionar un arma contra una joven que apenas estaba comenzando la vida y le destruyó la vida. Tú tienes ese mismo corazón, porque si no, entonces, ¿qué estás luchando? Si lo que tú estás tratando y estás luchando, tú te estás convirtiendo en eso. Entonces, pienso que allí es donde tú tienes que tener tu identidad. Y tu identidad no como ser humano. Tu identidad, nosotros todos creemos en alguien. Para uno se llama Dios, para otro se llama Jesús, para otro se llama Cristo, para otro se llama Jehová, para otro. Pero es el mismo Dios. Ahora yo les pregunto, ¿realmente tu conducta, la que tú realmente tienes en tu intimidad, no delante de la gente, sino en tu intimidad, en donde tú te confrontas contigo mismo como yo lo hice en mi cuarto, cuando yo batallé conmigo misma, en tu intimidad, en lo que es tu parte íntegra, lo que es la integridad, que tus palabras, tus obras, tu pensamiento y tus acciones sean lo mismo, digan lo mismo, que tus gestos corporales digan lo que tu corazón tiene allí guardado. En ese preciso momento, tú estás seguro de que lo que tú estás haciendo le agrada a él que está arriba. Tú estás seguro que esa identidad que tú profesas es la que tú realmente predicas. Ese accionar tuyo es el que tú le dices a la gente, no, debemos perdonar, pero debemos perdonar a unos, pero a otros no. Entonces, yo creo que la mejor confrontación es el Padre Nuestro. Y yo quisiera que las personas, si están conectadas en este momento o que van a ver esta transmisión más tarde, que
deletreen frase por frase el Padre Nuestro y que se pregunten si cuando ustedes oran o rezan o por su boca sale algo a nombrar al Señor. Y el Padre Nuestro es una oración tan compleja y tan completa que la gente la dice por repetición, pero no la analiza ni la interioriza. Entonces, cuando tú le pides, le dices, perdóname, como yo perdono, ¿realmente perdonas? Entonces, yo creo que Venezuela jamás va a llegar a una reconstrucción hasta que nosotros no nos detengamos como seres individuales, cada uno. ¿Qué puedo aportarle yo a mi patria, aún estando fuera? Y no es mandando remesas a Venezuela, porque eso es lo menos que uno puede hacer, mandar una remesa, eso es lo poco. En lo mucho es que tu identidad eleve el gentilicio de tu patria, que tu identidad hable por la familia que te formó, por los educadores que te educaron cuando eras pequeño. Eso, que tú empiezas desde lo pequeño, o sea, transfórmate tú, porque si tú no cambias tu manera de ver al mundo, el mundo no va a cambiar para ti. Somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra manera de ver al mundo. Somos nosotros los que tenemos que tener esa identidad con Dios en la intimidad. Como les digo yo a muchas personas, no te vuelvas un religioso. Establece realmente una relación con Dios, habla con Él y Él te va a dar discernimiento, te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento, te va a dar las herramientas del perdón. Y yo lo viví con los niños con cáncer. Mira, mi mayor experiencia de perdón, y ahí fue donde yo me senté, era con todos los niños que tenían cáncer. Había una falta de perdón en sus padres tan fuerte que enfermaron a ese niño a ver si estos padres se procesaban en el perdón, se acercaban a Dios, empezaban a entender el por qué esa enfermedad es un maestro, porque es la que realmente te enseña. Te enseña que el dinero no te compra la salud, te enseña que lo más importante es la familia, te enseña que si no estás bien con Dios no vas a lograr nada en la vida. Para mí es el mejor maestro. Y en ese momento, cuando aprendimos que esa era la falencia de estos niños con cáncer y hablábamos con algunos papás y esos papás permitieron darse el perdón, esos niños sobrevivieron. Pero los niños que mueren es porque nunca pudieron sanar la raíz del problema, que era el perdón. Yo no quiero morir de cáncer, yo no quiero enfermarme de una enfermedad que me marque el resto de mi vida. Yo empecé a sanarme desde mi interior, desde mi corazón, y hoy pues puedo decir que eh, sanamente te puedo decir, he aprendido a perdonar. Por allí me están preguntando cuántos de estos funcionarios que acogieron, eh, re, ¿cómo reaccionaron estos funcionarios que acogieron en su refugio? Bueno, los primeros muy mal, los que no dejé entrar, obviamente, hasta me amenazaron de muerte, he tenido muchas amenazas en Colombia de muerte, inclusive por funcionarios y exfuncionarios del gobierno, incluso unos activos. Pero luego que empezamos a cambiar nuestra manera de accionar con ellos, ellos también cambiaron su manera. De hecho, recuerdo que dos de esos funcionarios, nosotros estábamos como instalando unas carpas para abrigar a mayor cantidad de migrantes, porque iniciamos con un proyecto que iba a recibir 60 personas y terminamos con un proyecto que recibía 400 por día. Entonces la capacidad, la infraestructura no la teníamos y dos de ellos se prestaron para ayudarnos a armar las carpas porque ellos tenían el conocimiento. Entonces, eso ahí te muestra donde una buena acción puede cambiar tal vez la respuesta del otro lado. Por eso es que nosotros somos los primeros agentes de cambio. Si yo no cambio, no puedo pretender que las personas cambien conmigo. Yo soy la primera persona que tiene que cambiar. Y esa es, y se lo he dicho a todos los que hemos tenido víctimas, es duro, no vamos a poder devolverlos, pero nosotros podemos sacar lo mejor de esto. Ya pasó lo peor, que fue el momento de la pérdida, el momento del dolor, el momento de la impotencia. Ahora de eso tenemos que tratar de sacar lo mejor en este tiempo, porque ya han pasado años, ya han pasado 7, 8, 6, 5 años, pero nosotros ya tenemos que empezar a sanar las heridas, porque si no, nunca vamos a lograr la patria que nosotros nos merecemos. Ani, quería preguntarte, tu experiencia que ha sido tan extensa con esos migrantes venezolanos, como bien dices, migrantes que de muchas, digamos,
orígenes, sus estratos socioeconómicos, funcionarios públicos. En el momento que Venezuela llegue ese cambio que todos añoramos, ¿no? Y aquí se habla mucho del regreso, ¿no? De cómo nosotros como nación, eh, y logísticamente, bueno, tú sabes el problema logístico que te tocó a ti, recibir un gran influjo de personas, y en Venezuela también vamos a experimentar ese retorno. Yo creo que al principio cuando se sienta ya la seguridad de que Venezuela ha retornado a un estado de democracia, eh, vamos a tener muchas personas regresando. ¿Cuál es tu recomendación, ya como cerrando desde la fundación, desde tu experiencia con migrantes, qué podemos hacer para que esos venezolanos que regresen a Venezuela, primero, no regresen con esa semilla de la venganza y de la rabia, ¿no? Que no nos va a ayudar a reconstruir el país? Eh, y dos, ¿qué podríamos, qué podríamos hacer nosotros, los venezolanos aquí, que estamos recibiéndolos? ¿Qué podemos hacer por ellos, los que están retornando? Mira, Luis, yo pienso en mi experiencia, como tú lo has dicho, cuando nosotros comenzamos con la actividad, nosotros pensábamos en la historia de nuestro país. Pensábamos que estábamos empezando a marcar otra historia de Venezuela y de Colombia. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue documentar cada persona que ingresaba con nombres, porque iba a ser parte de esa diáspora única en el mundo, porque esto solamente lo ha vivido Venezuela por estas razones, porque hay otros países como Siria que lo está viviendo, pero por razones de guerra dentro de su país. Pero por estas razones, solamente Venezuela lo ha experimentado en el mundo. Entonces empezamos a documentar, primero documentar cada persona, cuál es su documento, de qué ciudad venía, hacia dónde iba, cuáles eran sus condiciones de salud cuando salió. O sea, documentamos una información que la guardamos celosamente porque sabemos que es un documento que va a tener mucho valor dentro de muchos años, porque va a ser esa historia que marcó la diferencia o la unidad o la separación de muchas naciones con Venezuela, porque si bien ha generado un vínculo con muchos países, también ha generado mucha discordia con muchos países. Entonces es importante documentarlo. Creo que las embajadas en cada país deben almacenar también esa historia, documentar cuántos migrantes están en el país donde están en acogida, por qué están naciendo niños, porque esos niños, si bien el país de acogida les puede dar una nacionalidad, también son venezolanos. Y el día que necesiten retornar, que ya esos niños estén identificados como nacionales venezolanos, porque es la próxima generación, esta generación nueva que va a venir a reconstruir al país y nosotros estamos comprometidos a que eso se cumpla. Entonces creo que como venezolanos, los cancilleres, los embajadores, de un lado, de otro, lo que sea, no me importa si es de un lado o es del otro, pero la documentación de estos migrantes es importante tenerla, es importante esa base de datos. Venezuela debe abrir su corazón. Venezuela debe abrir su corazón a orar para que Dios tenga piedad y misericordia de los venezolanos, no solo los que están en el mundo regados, sino de los que están en Venezuela, de esos que mueren todos los días por COVID, por falta de medicamentos, de esos que mueren de hambre, de esos que mueren a consecuencia de un atraco, porque la violencia está exacerbada. Entonces nosotros tenemos que abrir el corazón a perdonar, a orar, a hacer ayunos. Yo invitaba a mi familia en estos días, ¿y por qué no? Así como el día del cumpleaños de alguien nos reunimos por una videollamada, ¿por qué no nos invitamos todos los días a una hora de oración en familia? ¿Por qué no volver a reconstruir la familia desde las bases? Yo recuerdo que yo estaba dispersa con algunos primos por razones políticas. Y yo un día dije, voy a crear un grupo de mi familia y los metí a todos, a todos. Entonces dije, no voy a discriminar a nadie, porque ya había entendido lo que me dejaba discriminar a alguien. Entonces ellos se sorprendieron y hemos retomado y cada vez que alguien cumple años, pues nos llamamos en video y compartimos en familia. ¿Por qué no compartir la oración? ¿Por qué no orar en familia como se hacía cuando nuestros abuelos, cuando nos sentábamos en la mesa de la casa de la abuela y todos orábamos?
cuando era una Navidad y todos nos reuníamos. Entonces ahora todo el mundo anhela estar en familia, pero no oran en familia, no comparten en familia. Entonces creo que esa es una de para mí particularmente, creo que es algo que va a establecer un antes y un después. Las personas que están en Venezuela, también entender que el proceso del migrante no es nada sencillo. A veces las familias que están allá, no lo digo por la mía, porque pues yo tengo una comunicación muy fluida con mi familia y ellos saben mis procesos, saben lo que hemos vivido, lo que no. eh, pero hay personas que apenas cruzan la frontera, empieza la familia a llamar, mira, necesito $200, mira, necesito, ¿cómo está todo? Bien, pero entonces tú lo ves en fin de semana en una playa con una cerveza en la mano. O te dicen, no, la vaina está muy jodida Venezuela, pero sigues bebiendo aguardiente, sigues celebrando fiestas, no usas tapaboca, y después cuando caes en cama, entonces pretendes que los que están fuera cubran las necesidades de los que están dentro, y los que estamos fuera cubrimos muchas obligaciones que ni imaginábamos, porque particularmente yo en mi vida en Venezuela pagué impuestos siendo una fundación, aquí yo pago impuestos siendo una fundación, aquí yo tengo que pagarle al gobierno hasta porque yo contrate a un contador. Yo tengo que generar un impuesto al gobierno por contratar a un contador. Mientras que en Venezuela yo tenía un contador y solamente le pagaba su sueldo a él. Entonces son muchos cambios a los que nosotros, los que estamos fuera, nos tenemos que amoldar porque estamos en otro país y tenemos que apegarnos a las leyes y a las normativas de cada país. Pero creo que a nosotros como venezolanos todavía nos falta mucha madurez. Creo que hay una población que a veces siento que es una generación perdida, es una generación que llega aquí a las calles a pedir, me tienes que dar, si no me das te parto un vidrio. O sea, todavía hay mucho que reeducar a la población. Y yo creo que esa responsabilidad recae sobre la generación de mi edad. Yo soy de más de 50, voy a cumplir 52, pero nosotros sí veníamos con muchos valores. Yo creo que esa generación nuestra fue una generación con muchos valores. Fue una generación sana donde no teníamos celulares, no teníamos iPad, no teníamos tecnología, pero teníamos valores, teníamos muchos valores. Entonces ahora los valores los padres los delegan a la tecnología. Entonces tú ves una niña de 8 años publicándose en Instagram, en un video, bailando, y tú dices, no, es una descomposición que tenemos que empezar a reeducar un poco a la población. Ah, Gracias, ya. otra pregunta. Sí, no, terminando, porque tú sabes que estos lives son realmente, digamos, más cortos. Yo quisiera ya para terminar que nos dieras un poco las señas de tu fundación, de la Fundación Cultural Simón Bolívar, dónde te pueden contactar, porque sabemos que hacen trabajo en Colombia, ayudan en Venezuela, cómo se pueden poner en contacto contigo bueno, qué pueden ustedes, en qué están activamente ayudando a los venezolanos. Mira, ahorita activamente, pues lamentablemente nos cerraron los refugios en una oportunidad, pues las consecuencias de la xenofobia, un exalcalde nos cerró el refugio principal, luego nos quedamos con el refugio de los niños, pero en tiempos de pandemia también nos vimos obligados a cerrar el refugio, pero hemos seguido con la asistencia, un nivel de asistencia a través de restablecimientos de contactos familiares. Hay muchas personas que se pierden en el camino y tú ves desde Venezuela, mira, no, mi familiar salió hace 2 meses, llegó a Colombia, no sabemos de él, nosotros nos encargamos de establecer esa ruta de apoyo con esa familia y conectamos. Aquí hemos encontrado a todos los familiares que se han extraviado. La verdad, hemos tenido un 100% de efectividad. No te puedo decir que uno no haya aparecido. Todos han aparecido y han aparecido en perfectas condiciones. Simplemente que quedaron varados en un pueblo sin comunicación, pues, y no han podido, pero los hemos encontrado a través de un programa con el Comité Internacional de Cruz Roja, que ha sido nuestro mayor aliado en esta situación. Hemos tenido también asistencia humanitaria a migrantes, refugiados y retornados en todo este tiempo de pandemia, brindando más de 6.440 ayudas de mercados, de kit de aseo, de kit de higiene, hasta de kit de dormida, porque hay personas que ni siquiera tenían dónde dormir, cómo dormir. Hemos establecido rutas de apoyo con otras organizaciones que de repente, ahorita tenemos un caso particular en Medellín con un joven venezolano, valenciano, que para mi sorpresa pues lo conocía, ni siquiera sabía que era la misma persona, y es un joven que tiene una condición de salud muy crítica, tiene cáncer óseo,
se lo detectaron hace pocos meses y se ha ido consumiendo en su cama porque ya no puede moverse. Su madre acaba de llegar hace 2 semanas para atenderlo, pero pues ya el chico no puede trabajar, necesitan recursos, o sea, hacemos toda la intervención que podamos para asistir a las personas que están más vulnerables. La fundación tiene presencia en Boyacá, en Tunja, en muchas ciudades de Boyacá, son 123 municipios, y tratamos de acoger o de asistir a la mayor cantidad de migrantes que se encuentran en la región, tanto en asistencia jurídica, en asistencia migratoria, en asistencia de salud cuando no los quieren asistir porque es un migrante que está irregular, que no tiene documentos. Nosotros intervenimos a través de la Secretaría de Salud para que le brinden la asistencia. Hemos seguido trabajando en algunos proyectos. Ahorita el equipo de formulación de proyectos está trabajando en un proyecto con una organización que se llama Medical International, que tiene alianza con la Organización Internacional de Migraciones para levantar una nueva base de datos, porque con la pandemia muchos fluctuaron de un país a otro. Entonces estamos estableciendo una nueva base de datos para saber cuál es el grado de vulnerabilidad de esta población. En este momento también vamos a iniciar la intervención con Migración Colombia en todo lo que va a ser el nuevo estatuto temporal, que es por 10 años de permanencia, y vamos a estar ayudando a generar los censos para que se puedan abrigar la mayor cantidad de población. Mientras mayor población esté regular, menos afectación y vulnerabilidad va a tener. Así que la fundación, pues estamos en Tunja, nuestro correo es las siglas de la fundación, FCSB, Fundación Cultural Simón Bolívar, 170117, que fue el día de la fundación, @gmail.com. Tenemos nuestra página web tal cual, Fundación Cultural Simón Bolívar, la página web. Mis teléfonos pues están en mi Instagram, es el +57 313 811 5707. Te comento para cerrar un poquito, hemos asistido dentro del refugio 131.000 migrantes, refugiados y retornados que provinieron de Venezuela en 18 meses. Y que hemos logrado asistir en estos casi 3 últimos años. Ani, estamos realmente impresionados con esos números, estamos impresionados del gran esfuerzo que has hecho tú, Oso, todo tu equipo por ayudar a los venezolanos bueno, que han tenido que vivir tan lamentable situación de ser un migrante caminante, de llegar sin nada de recursos a un país extraño. Es sumamente difícil, sumamente doloroso escuchar por todo lo que los venezolanos tienen que pasar, no solamente en Colombia, sino en todos los destinos, en los países de destino que obligatoriamente han tenido que llegar por una u otra razón. De nuevo, son números impresionantes, 200.000 venezolanos atendidos por ese esfuerzo de ustedes. Es realmente loable, notable. Los venezolanos que todavía estamos aquí estamos agradecidos. Me imagino que los venezolanos que recibieron esa ayuda, mucho más agradecidos están con haberse conseguido con ustedes en ese camino. De nuevo, le damos las gracias a Ani por su participación hoy, porque Ani Uribe de la Fundación, Ani Uribe Táriba de la Fundación Cultural Simón Bolívar. Ani, de nuevo, muchísimas gracias por esa mística, por esa voluntad, por ese tesón, y ulteriormente lo que es el título de hoy, cómo podemos a través de ese emprendimiento, en este caso emprendimiento social que ya tú habías hecho en Venezuela, ya junto a tu marido, con todo su esfuerzo a nivel de preparación de esos jóvenes en música, pero de nuevo, es la forma como el venezolano, y en este caso el ser humano, se crece en las dificultades para no solamente ser mejor un ser humano para uno y para su familia, sino ser mejor ser humano para toda la sociedad. De nuevo, Ani, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por participar con Paz Activa en esta iniciativa de justicia transicional, por participar
en hashtag Voz a las Víctimas, y de nuevo estaremos muy pendientes de todo lo que hace la Fundación y tus esfuerzos por asistir a todos los venezolanos aquí, allá y en el futuro también. Gracias, Ana. Así Gracias a ustedes, mi amor. terminamos hoy nuestro live con Ani Uribe, Fundación Cultural Simón Bolívar, está en Tuja, en Colombia, y bueno, en muchos otros sitios, ya saben, redes sociales que están disponibles, y también lo pondremos aquí en nuestras redes sociales para también. Muchísimas gracias. Con esto cerramos. Gracias, Ani. Chao.